10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Escuchaba estos días una noticia que me llevó a investigar un poco, al menos a buscar de qué se trata, porque me llamó mucho la atención. Y la noticia es que una mujer que el año pasado llegó a ser la mujer más rica del mundo, la ex esposa de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que él es el hombre más rico del mundo, resulta que a ella le duró poco estar primera en el ranking, porque decidió donar enormes cantidades de dinero para causas de beneficencia, en educación, para ayudar a gente que durante la pandemia había sufrido en su estabilidad económica, miles de millones de dólares, que decidió hacerlo pensando, al menos así lo declaraba, que todo eso que ella acumuló es fruto del esfuerzo de mucha gente y que no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Entonces tenía esa decisión y que piensa seguir donando dinero hasta que su caja fuerte quede vacía, decía en un artículo. Lo cual me pareció admirable, ¿no? Porque eso es fácil pensarlo cuando a uno le falta, ¿no? Que se distribuyan mejor las riquezas, pero siendo una persona tan rica que piense así, que actúe en consecuencia, me llamó mucho la atención y ojalá que haga mucho bien con su dinero y que otros, que ya lo hacen, otras personas también, ¿no? Pero que muchos sigan ese ejemplo. Y pensaba en esto también porque el Evangelio de hoy nos decís vos, Jesús, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y el resto se nos dará por añadidura. Que no estemos preocupados por con qué nos vamos a vestir, qué vamos a comer, sino que de todo eso ya se ocupará el Señor. Nuestro Padre Dios, que cuida de la hierba, que cuida de los pájaros. Y la verdad, qué difícil, Jesús, esto que nos pedís, ¿no? Porque claro, esta señora tuvo esa grandeza de donar muchísimo para los más necesitados, pero bueno, todavía le sigue siendo una persona rica, ¿no? No es la número 1, parece que pasó a ser la número 18, decía en una noticia, pero digamos que no le debe faltar nada. Sin embargo, cualquiera, ricos o pobres, puede tener su corazón en o lo que me falta o lo que me gustaría tener, ricos o pobres, y también nosotros, ¿no? Y en este Evangelio vos nos decís, Señor, que no se puede tener a dos señores, a Dios y al dinero. Incluso haces como una división entre los que tienen fe y los paganos. Dice Jesús, los paganos se ocupan de esas cosas, ustedes no anden agobiados. Y eso nos lleva no a mirar, por supuesto, con desprecio a los que no tienen la fe o como distintos, sino a mirarnos a nosotros mismos como distintos en el sentido de que hemos recibido una luz superior, ¿no? Que nos lleva a vivir como elegidos, bendecidos, así como esta señora rica, no sé si dije el nombre, se llama Mackenzie Scott, se da cuenta de que no todos tienen las mismas oportunidades y ella llegó a ser la mujer más rica del mundo también por la cooperación de otros y por el trabajo de otros, por oportunidades que se le dieron. Quizá nosotros podríamos decir algo parecido respecto a nuestra fe, no todos tuvieron las mismas oportunidades. Recibimos esta luz, recibimos esta esperanza, este sentido de la vida, el contacto con la gracia, que a fin de cuentas es mucho más importante
que lo material, y que nos puede llevar a decir, yo, y en cierto sentido tengo algo para dar, ¿no? Tengo algo en el corazón, tengo que estar, como dice Jesús, buscando el reino de Dios. Y nos podemos preguntar, Señor, ante esta enseñanza tuya, preguntarnos, bueno, ¿cuáles son mis prioridades, no? Es verdad que a veces nos puede tocar ser desprendidos para que nuestro corazón esté en Dios y no sea nuestro Señor el dinero. Y a veces hay que desprenderse de algo que me imagino yo que le habrá costado a esta señora dar miles de millones de dólares. Puede ser que uno tenga que desprenderse de algo que tiene, renunciar a algo que le gustaría tener y ve que no es conveniente. Pero sobre todo, también pensar ahora, bueno, ¿y yo qué tengo en el corazón? Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, estamos como centrados, ¿no? Entonces va bien, el resto vendrá por añadidura. Ella misma lo cuenta, nada menos que Santa Teresa de Jesús, esta gran santa, que en una época, cuando era adolescente, y resulta que llegó a ser bastante superficial. Las novelas de caballería le gustaban tanto que poco a poco empezó a interesarse por la moda, a tomar gusto en vestirse bien, a preocuparse mucho del cuidado de sus manos, a usar perfumes y emplear todas las vanidades que el mundo le aconsejaba en la adolescencia. Por ese tiempo ella tenía 14 y falleció su madre. Su papá estaba preocupado y la llevó al convento de Ávila para estudiar. Y estando ahí, encuentra su vocación, decide ser religiosa. Pero después, a raíz de una enfermedad que la tuvo postrada, la pobre, resulta que por intercesión de San José se curó y empezó un poco a abandonar la oración, se entretenía más con las visitas, se fue como enfriando. Y después falleció su padre y por el buen ejemplo de otras monjas empezó a retomar la oración y ya no la dejó. Y eso la llevó, como se daría cuenta después, a ser la mujer que fue, que fundó 17 conventos, que tuvo una vida interior muy intensa, que fue guía para muchísimas almas, que realmente cambió, hizo mucho bien en la vida de la iglesia, ¿no? ¿Y por qué? Y porque estaban las cosas del Señor en vez de dejarse llevar por lo superficial, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si primero no la ayudaba a su papá, la mandaba a estudiar con las religiosas, no hubiera podido seguir su vocación? Pero después, si no seguía esa vía de la oración, habría un hueco ahora en la espiritualidad, en la iglesia. Buscad el reino de Dios y su justicia. También nosotros podemos a veces estar preocupados por, como decía Santa Teresa, de preocuparse mucho, quizás sí, o de cosas que en el fondo no deberían dar para darle tanta importancia, ¿no? Y nos complicamos por cosas que no vale la pena. Por eso, si notamos, a veces estamos o como susceptibles, o que nos agobiamos por cualquier cosa, quizá nos puede venir bien esos consejos que daría después Santa Teresa de cuidar la oración. Ella decía que la puerta que le abrió a toda la intimidad con Dios que llegó a tener era la oración. Por eso estamos ahora, Señor, haciendo oración. Ayúdanos hoy a ver qué tengo en el corazón y a despejar, a no dejarnos llevar por ese Señor del mundo, de lo mundano, lo pasajero, sino estar en lo importante, que sos vos, que son los demás, que son las almas, que es vivir la caridad. Y para eso tenemos ahí la puerta abierta en la oración. Vamos a pedirle a nuestra Madre
que vivía tan unida a Dios y tan unida a los demás y no se dejaba llevar por lo pasajero y por eso no tenía agobios tampoco. Que ella nos ayude a no tener así agobios del egoísmo, de la vanidad, sino a estar en las cosas de Dios y de los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afines que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.